respondió fue la política, narcotráfico y conflicto armado. A pesar de que la Constitución de 1991 contribuyó al proceso de legitimación de las instituciones del Estado, no sirvió para reducir el conflicto armado. Incluso durante este periodo, las 2 últimas décadas, narcotraficantes, paramilitares y guerrillas han incrementado su poderío. Durante este periodo, a pesar de los esfuerzos del Estado, la cifra de violaciones a los derechos humanos no se ha reducido de manera contundente. Las cifras de las víctimas de paramilitares y narcotraficantes se encuentran por miles, y a esto se ha identificado Colombia a lo largo de los años como una de las naciones donde más se atenta contra los derechos humanos en el mundo. La breve historia del paramilitarismo. Se podría decir que el paramilitarismo tuvo origen legal e incluso con el respaldo del gobierno, cuando en 1965 el presidente Guillermo Valencia promulgó el decreto 3998 que autorizaba a los civiles para formar grupos armados con el fin de perseguir a los guerrillos y bandoleros. Desde esta época, los grupos paramilitares empezaron a expandirse, en especial en la zona de Puerto Boyacá y el Magdalena Medio. Un nuevo impulso al paramilitarismo ocurrió en 1981 cuando narcotraficantes al mando de Pablo Escobar crearon el grupo Muertas Secuestrados. Desde ese momento se creó un fuerte vínculo entre paramilitares y narcotraficantes. Para eliminar este flagelo, el presidente Virgilio Barco derogó una gran parte del decreto 3398, pero ya era demasiado tarde. Durante la década de los 90, los grupos paramilitares tuvieron un crecimiento considerable. Muchas veces los asociados por terratenientes e incluso por algunos políticos y miembros de las fuerzas oficiales. A finales del gobierno de César Gaviria, el paramilitarismo volvió a tener impulso institucional con la promulgación del decreto 356 de 1994, que creó la Cooperativa de Vigilancia y Seguridad Privada para la Autodefensa Agraria, Convivir, que fueron patrocinados desde 1995 por el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez. Estas asociaciones generaron un intenso debate en el Estado colombiano y finalmente en 1997 fueron prohibidas. Ante esta situación, varios líderes de estas cooperativas se unieron bajo el mando de Carlos Castaño y formaron las Autodefensas de Colombia Unidas. El auge del narcotráfico. La expansión de cultivos ilícitos en Colombia se inició a mediados de los años 60, con plantaciones de marihuana en los departamentos como Caquetá, Valle del Cauca, Magdalena y Atlántico. Para la década de 1980, los llamados narcos controlaron el tráfico de estupefacientes a nivel internacional, haciendo uso del dinero ilícito. Se relacionaron tanto como los sectores sociales más altos de la población carente de oportunidades. En este ambiente surgieron los escenarios públicos del movimiento latino nacional, representado por el narcotraficante Carlos Heiter y Silvio en Marcha Pablo Escobar Gaviria. Otros narcotraficantes como Gonzalo Rodríguez Gacha, aunque no participó directamente en política, tuvieron injerencia en las candidaturas de sus socios y otros políticos. Dirigentes como Luis Carlos Galán y el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, periodistas como Guillermo Cano y Diana Turbay, entre otros colombianos, fueron asesinados por denunciar estos nexos entre narcotraficantes y política. Diana Turbay y Luis Carlos Galán, 2 víctimas del narcotráfico más recordadas por los colombianos. El gobierno de Andrés Pastrana Arango, 1998 a 2002. Andrés Pastrana, miembro del Partido Conservador, llegó a la presidencia apoyado por la coalición de política denominada Gran Alianza para el Cambio. Tras derrotar a su contrateniente liberal Horacio Serpa y a la candidata independiente Noemí Sainz, Pastrana logró una gran popularidad gracias a las denuncias que llevaron a la apertura del proceso 8000 y se destacó por ser uno de los más fuertes críticos del gobierno Samper. Cambio para construir la paz. A diferencia de su antecesor, Pastrana postuló un plan de desarrollo denominado Cambio para construir la paz, en el que tomó medidas
estrategia conjunta de lucha contra las drogas con la colaboración de los Estados Unidos, denominada Plan Colombia, por medio de la cual el gobierno de Colombia recibió más de 1.500 millones de dólares que sirvieron para financiar las fuerzas militares y diversos proyectos sociales. A finales de su gobierno, los indicadores económicos no cumplían con la expectativa, a pesar de que algunos signos de recuperación. Andrés Pastrana, hijo del presidente conservador Misael Pastrana Borrero, se desempeñó como alcalde de Bogotá entre 1988 y 1990. Senador de la República durante el gobierno de César Gaviria. Por otra parte, su gobierno se destacó por adelantar diálogos de paz con las guerrillas de las FARC y el ELN, tendientes por ponerle fin al conflicto armado. Pastrana entabló mesas de diálogos y acordó con el jefe de las FARC, Pedro Antonio Marín, alias Tiro Fijo, el despeje de la zona de 42.000 kilómetros cuadrados en los departamentos de Caquetá, Meta y Putumayo para adelantar las negociaciones. Estos se llevaron a cabo en los municipios de San Vicente del Caguán desde enero de 1999, pero sin buenos resultados, pues los actos delictivos de la guerrilla continuaron. Por su parte, él también pedía zonas de despeje y compromisos del gobierno para luchar contra las Autodefensas Unidas de Colombia, quienes también estaban participando en la escala de violencia. Mediante los actos delictivos como masacres y secuestrados de las Autodefensas Unidas de Colombia, pretendían obtener un estatus político similar al otorgado a la guerrilla para sentarse a dialogar con el gobierno, pero nunca lograron ese objetivo. El panorama de la paz para Colombia se insertó, la violencia aumentaba y en el año 2001 el ELN anunció su retiro de las negociaciones por parte negativa del gobierno de otorgarles una zona de despeje. En enero del 2002, Pastrana decidió suspender el proceso de la paz con las FARC y retomar la zona despejada. El terremoto del Eje Cafetero. El 25 de enero de 1999, días después de haberse iniciado los diálogos de paz con la guerrilla, se produjo un fuerte movimiento telúrico que afectó el departamento de Quindío y Risaralda. El sismo provocó la muerte aproximadamente de 1.000 personas, arrastró con viviendas y edificios y dejó miles de personas damnificadas. Armenia y Pereira, capitales de esos departamentos, quedaron prácticamente destruidas. Por otra parte, la economía de la región, que dependía fundamentalmente de la producción del café, quedó seriamente afectada. Miles de fincas y empresas quedaron destruidas, y mientras que la población afectada carecía de alimentos y de otros bienes. El gobierno de Álvaro Uribe Vélez, 2002 a 2010. Álvaro Uribe fue el primer colombiano en ocupar la presidencia durante 2 periodos consecutivos de la promulgación de la Constitución de 1991. Disidente del Partido Liberal, obtuvo la victoria en las elecciones de 2002 tras vencer a los candidatos Noemí Saín, Ingrid Betancourt, Horacio Serpa, Luis Eduardo Garzón y Guillermo Lora, luego de las elecciones del año 2006. Se impulsó sobre los candidatos Carlos Gaviria Díaz, Antanas Mocus y Horacio Serpa. Sus 2 gobiernos se caracterizaron por un enfrentamiento directo y contundente contra las organizaciones de margen de la ley, mediante lo que se denominó la política de seguridad democrática, precisamente con la intención de dar fin a las FARC, al ELN y a las Autodefensas Unidas de Colombia. Uribe consolidó una estrecha alianza con los Estados Unidos para que el conflicto colombiano fuera incluido con la lucha internacional contra el terrorismo, liderado por el presidente George Bush. Esta alineación con los intereses políticos y económicos de Estados Unidos le generó fuertes controversias con varios de sus homólogos en América Latina, principalmente con los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y Ecuador, Rafael Correa. Por esta razón, las relaciones en Colombia con estos 2 países fueron bastante tensas,
de su mandato en el año 2010. Álvaro Uribe Vélez ha sido uno de los presidentes más populares y a la vez más polémicos de la historia del país. Reformas políticas, referendo y reelección. Una de las primeras labores del gobierno de Uribe fue representar ante el Congreso de la República una propuesta de referendo. Mediante este mecanismo de participación ciudadana contemplado en la Constitución de 1991. Su gobierno proponía congelar los salarios del sector público, restaurar el sistema de regalías petroleras, reformar el régimen de pensiones, abolir las contralorías locales, aumentar las penas de delitos por corrupción, reformar el régimen de partidos políticos, adoptar mecanismos de austeridad en el Estado y reducir el Congreso con una sola Cámara. Luego de varias deliberaciones con el Congreso, el proyecto de referendo fue aprobado. Se convocó entonces a los colombianos para que votaran en octubre del 2003 a favor o en contra de las propuestas planteadas por el presidente. Tan solo una de las preguntas del referendo alcanzó la votación requerida para ser aprobada. La que logró ser aprobada quedó demostrado que aproximadamente el 69% de la población colombiana apoyaba la gestión del presidente. Dicho apoyo sirvió para promover el proyecto de reforma constitucional, aprobando en el 2005 la modificación del artículo 197 de la Constitución y permitió así la reelección presidencial. Sin embargo, el proyecto tuvo que enfrentar una fuerte oposición por parte de algunos sectores de la prensa, los parlamentarios del liberalismo oficial y el Polo Democrático, dos grupos de izquierdas como sindicatos y estudiantes, trabajadores e incluso algunos amigos del gobierno. El 28 de mayo del 2006 se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en las que el candidato presidente Álvaro Uribe tuvo la mayoría de votos. En estas elecciones se evidenciaron grandes cambios de la política nacional, desde que aquel momento los colombianos tuvieron la oportunidad de reelegir a un mandatario de forma consecutiva. Además, las opciones de políticas se ampliaron hacia otras corrientes de Polo Democrático y partidos representativos en diferentes formas de pensamiento y aspectos de la población como indígenas y afrodescendientes. En la historia de nuestro país han sido muy pocos los presidentes que han ocupado el cargo de más periodos. Francisco de Paula Santander, Manuel Murillo Toro, Alfonso López Pumarejo y Alberto Lleras Camargo estuvieron 2 periodos no consecutivos en la presidencia. Tomás Cipriano de Mosquera y Rafael Núñez ocuparon la silla presidencial durante 4 periodos. Mano firme, corazón grande. Con este lema, el gobierno de Álvaro Uribe sintetizaba sus 2 principales preocupaciones: la derrota de las organizaciones al margen de la ley y el desarrollo económico y social de la población. En cuanto al primer aspecto, la política de seguridad democrática generó buenos resultados desde el año 2003. Se incrementó la lucha contra el narcotráfico y se logró la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia. En 2005, los secuestrados se redujeron y se hizo presencia militar en la mayor parte del territorio. Por su parte, las FARC surgieron duros golpes en el año del 2008. El ejército dio baja a Raúl Reyes, segundo mandato de las FARC, en una zona ecuatorial cercana a la frontera con Colombia, y logró la liberación de Ingrid Betancourt y otros 14 secuestrados por la guerrilla mediante la Operación Jaque. La Operación Jaque fue uno de los más duros golpes proporcionados a la FARC en 2008. En cuanto al segundo aspecto, el aumento de la seguridad estuvo acompañado por una recuperación de la economía